Era la red de tráfico de personas más grande de toda América Latina. Sus tentáculos iban desde África hasta Brasil, con conexiones en Centroamérica, dejando tras de sí una estela de dolor y muerte. Conozca cómo las autoridades desarticularon esta organización criminal. Conozca cómo se juntaron esfuerzos con otros países para llevar a cabo la operación más grande contra el tráfico de personas y así ponerle fin a esta estructura y llevar a cada criminal tras las rejas. Este es el caso de Operación Mesoamérica. Expedientes criminales. Esto es Expedientes Criminales. Desde hace algunos años, autoridades de Centroamérica han notado un marcado aumento de migrantes transcontinentales. Personas de Asia y África buscan como puerta de entrada Centroamérica y Sudamérica para llegar a Estados Unidos. Principalmente los migrantes provienen de países como India, Senegal, Bangladesh, Pakistán y el Congo, entre muchos otros. La mayoría huye de sus países para mejorar su condición económica. Muchos ahí ven una oportunidad. Por eso aparecen organizaciones internacionales que se aprovechan de las personas que buscan el sueño americano. Y este es el comienzo de un viaje que puede durar hasta un año. Utilizan varias rutas de Europa y de allí viajan a países donde las leyes migratorias son más flexibles. Hemos descubierto inmigrantes hindúes que llegan por Guatemala, gente de Nigeria que viaja a España o a Italia, y ciudadanos etíopes salen de Sudáfrica con pasaportes falsos hacia el Brasil. De ahí, estos emigrantes se mezclan con los otros miles de migrantes de Centroamérica para llegar a su destino final. Es que Estados Unidos concentra la mayor cantidad de migrantes en el mundo, y estos son los que generan la mayor cantidad de remesas a nivel global. En Centroamérica, el impacto en la economía es significativo. Por ejemplo, en El Salvador, las remesas representan el 16% del Producto Interno Bruto. No hay que olvidar que Estados Unidos es un país de migrantes hecho por migrantes. Cada año, más de 3 millones de personas emigran ilegalmente a Estados Unidos. Entran clandestinamente en camiones, escondidos en carros, a pie, por ferrocarril o incluso por túneles especiales. El transporte y la movilización ilegal de estas personas se ha convertido en un negocio enorme. Este delito deja más de 12 millones de personas como víctimas y más de 32.000 millones de dólares en ganancia. Después del tráfico de drogas y el tráfico irregular de armas, la trata de personas es la que genera mayores ganancias. Una red de trata de personas puede obtener por una víctima ganancias anuales de hasta $300.000. Los tratan como mercancías. No les importa si ellos se asfixian en los contenedores o se ahogan en el mar. Hay mucho peligro. Estas personas llegan a ser abusadas hasta convertirse en trabajadoras sexuales o hasta esclavos. De 10 personas, entre mujeres y niños que viajan de forma irregular, 8 son violados. Eso es realmente terrible. El problema con los coyotes es que ellos poco a poco van tomando más control sobre sus víctimas. Llegamos a una casa pequeña. Me dijo, ay, quédate. Y me encerró en un cuarto. Yo creí que era porque ya venía la migra. Sí, tenía miedo pero sentía que ya faltaba poco.
Para llegar hasta Estados Unidos, es necesaria una red de personas que faciliten el camino en cada país. También tiene que haber gente que tiene sus negocios legítimos. Por ejemplo, transportistas, hoteleros, gente que les vende comida. Ahora, los contrabandistas de migrantes se organizan mejor y establecen redes que trascienden fronteras y regiones. A medida que crecían estas organizaciones, venía más gente y venían de más lejos. Fue aproximadamente en el 2015, en septiembre para ser más exactos, cuando nosotros detectamos que había un flujo mayor de migrantes y sobre todo que venían de Cuba y de África. El aumento fue notable. Entre 2014 y 2015 se detuvieron más de 25,000 extranjeros, en su mayoría africanos y cubanos. Pero en noviembre de 2015, un incidente alertó a las autoridades. 5 ciudadanos extranjeros fueron detenidos en el aeropuerto Toncontín. Cuando ellos llegaron, presentaron pasaportes griegos. La verdadera intención era llegar hasta San Pedro Sula. El problema fue de que descubrimos algo raro en sus pasaportes y eso nos puso a pensar. Autoridades griegas habían reportado el robo de varios pasaportes recientemente. Los 5 fueron interrogados por agentes de migración. Habían salido de Siria e hicieron escala en Líbano, Turquía y Brasil. Recientemente, otro ciudadano con pasaporte griego falso había sido detenido en Toncontín y fue deportado de inmediato. La policía de Honduras informó de la captura a Interpol. Se hacían pasar por griegos, pero el teatro se les acabó cuando se contactó a representantes de la diplomacia griega. Después de 1 hora de interrogatorio, los diplomáticos notaron que los detenidos no podían contestar. Estaban mudos. Ninguno de los 5 hablaba una sola palabra en griego. Pero, ¿de dónde eran los detenidos? La Interpol nos dijo de que venían procedentes de Siria. Estos ciudadanos sirios afirmaban que venían huyendo de la guerra en su país. El aumento de extranjeros ilegales en Honduras ya era inusual. Y venían por diferentes lugares, ya sea a pie, en bus, en barco o en avión. En el 2015 se hicieron varias detenciones. Ese año hubieron aproximadamente 12,000 personas detenidas que procedían de diferentes países, entre los cuales podemos mencionar Bangladesh, Camerún, Sri Lanka, Nepal, entre otros. Las autoridades hondureñas reforzaron las medidas de seguridad en puertos y aeropuertos. Algo extraño sucedía, porque gente de Oriente Próximo primero viajaba a Sudamérica y posteriormente venía a lugares de por acá. El caso de Siria es muy llamativo, porque actualmente Siria es un país que está bajo el régimen del Estado Islámico. Funcionarios de Estados Unidos estaban sumamente preocupados de que estas redes podrían estar ayudando a posibles terroristas a ingresar a su país. La alerta no solo fue de las autoridades hondureñas. Lo que sí estaban de acuerdo todos es que este era el resultado de una amplia red o varias redes de tráfico de personas. En cualquier caso, era una operación muy grande. Agentes estadounidenses fueron desplegados a varios centros de inmigración en la frontera con México. Estos agentes investigaron a más de 640 inmigrantes de Asia, África y Europa. Después de interrogar a muchas personas, descubrieron un patrón. Brasil era el punto de partida. Cuando llegaban, obtenían pasaportes falsos y después seguían a Centroamérica. Uno de los migrantes dio los detalles. La estructura criminal poseía organizaciones en Sudamérica, Centroamérica y México. Todas eran coordinadas por un solo hombre que controlaba todo por teléfono. De esta persona solo se tenía el nombre clave: Leo 28. Un nombre que era lo único que teníamos, no era mucho, pero por lo menos era una pista. Lo otro que sabíamos es que él estaba en Guatemala. Esa pequeña pista les ayudaría a desbaratar la red más grande de tráfico de personas en todo el continente. Un tipo cauteloso que tenía tentáculos en toda América.
para su identificación y captura sería necesario un mega operativo que abarcaría más de 7 países. Una gigantesca red de tráfico de personas se extiende desde Brasil hasta Estados Unidos, con conexiones en todos los países de Centroamérica y México. Agentes norteamericanos tienen la clave que los llevará a desarticular a esta red. Esa pista los llevó a Guatemala. La Oficina de Inmigración y Aduana de Estados Unidos hizo una denuncia a la Fiscalía contra la Trata de Personas de Guatemala. Nosotros ya estábamos al tanto. El Ministerio Público de Guatemala, consciente de la magnitud de la organización internacional, convocó una reunión en Costa Rica para poner al tanto a los demás países. En San José, Costa Rica, fiscalías de varios países se reunieron con la idea de implementar un plan. En la reunión nos expusieron las evidencias que demuestran la existencia de esta red internacional. Ellos tenían identificado que el cabecilla estaba en Guatemala. El famoso Leo 28 era el cerebro de la organización y a puro teléfono organizaba todo. Entonces lo que hicimos fue repartirnos las líneas de investigaciones para cada país. Así dio inicio la Operación Mesoamérica. La Operación Mesoamérica es una operación de índole transnacional que se está llevando a cabo en los diferentes países de Centroamérica, México, Brasil. Esta operación tiene que ver con la desarticulación de una red internacional de tráfico de personas. El mega operativo que integra de manera coordinada los esfuerzos de inteligencia y despliegue de toda Centroamérica, Brasil y Colombia. El fiscal general de Honduras asignó el caso a la Unidad Especial contra la Trata y Explotación Sexual de la Fiscalía de la Niñez. Lo único que tenían era un nombre clave y unos números de teléfono. Eso era todo. Tomamos estos números telefónicos y lo que hicimos fue verificar si esas líneas pertenecían a personas reales. Al verificar que estas líneas eran reales, pues procedimos a investigar a cada ciudadano. Se comenzó a vigilar y a monitorear los movimientos de los dueños de las líneas. Miren, en la llamada se escucharon varias cosas, como confirmaciones de depósito, cantidades de migrantes, si eran hombres, si eran mujeres y si habían niños. También en la investigación descubrimos que uno de estos números pertenecía a un empleado de migración. ¿Por qué este empleado de migración tenía que tener comunicación con gente que se dedicaba al tráfico de personas? Esa sin duda era una buena pregunta. El empleado de migración facilitaba los trámites legales por $50 por cabeza. Bueno, en las redes sociales pudimos evidenciar de que esta persona gozaba de lujos y excesos que no correspondían con su salario. Pues ellos marcaban con una pequeña seña a los grupos de migrantes que tenían que recibir un trato especial. Mira, esta gente estaba muy entrenada para qué responder. Cuando se le preguntaban de qué país eran originarios, todos decían Nepal. Nepal fue estremecido por un terremoto de 7.8 grados de magnitud. Hubo más de 9,000 muertos, y esto los convertía en un país que necesitaba ayuda y solidaridad del resto del mundo. En Nepal hubo una catástrofe. Y en situaciones así es natural que la gente vaya a buscar refugio a otros países. Con el tiempo, los investigadores pudieron determinar a quién pertenecía otro de los números. Otra cosa que descubrimos es que uno de los números también pertenecía a un administrador de una empresa de transporte terrestre aquí en Comayagüela. El administrador de la empresa de transporte les facilitaba los pasajes, a veces sin huella o sin registro, y muchas veces pactaba viajes express. Durante esa época, fue muy común los viajes expresos nocturnos, buses repletos de inmigrantes que no se detenían en ningún lugar. Mucha gente reportaba que estos buses iban a alta velocidad en horas de la madrugada. También se encargaban de contratar hoteles
y hostales de bajo perfil. Todo comenzaba a tomar forma. Ellos tenían organizadas a las personas claves en los puestos claves para el paso de estos inmigrantes por Honduras. Procedimos a localizar las viviendas, así como lugares que frecuentaban y lugares de trabajo de los sospechosos. Todos los países trabajaban en sus operaciones de inteligencia y documentan sus expedientes. Hubo una segunda reunión en Guatemala para informar de los avances y pudimos darnos cuenta de la magnitud y complejidad de esta organización. Reuniendo información de todos los países y con fiscalía de cada una de las regiones, pudimos poco a poco ir armando el rompecabezas. Fue un proceso largo que incluyó varias operaciones encubierto. Agentes de la Dirección Técnica de Investigación Criminal ATIC, Unidad Transnacional de Investigación Criminal UTIC y la Dirección Policial de Investigaciones DPI se aprestaron a realizar operativos encubiertos. Pudimos ubicar las residencias, en el caso del empleado de migración y en el del gerente de transporte. Teníamos la ubicación de 2 piezas claves. Mientras tanto, la red seguía operando. Se hace un nuevo descubrimiento. Mientras se hacía el seguimiento a los empleados de migración, pudimos descubrir que la red que manejaba Leo 28 no era la única. Había otra red que usaba los servicios de los empleados y también era coordinada por Leo 28. Esto era algo que se complicaba y cada vez se hacía más grande. ¿Hasta dónde llegaría el alcance de estas redes? En 2015 se inició la investigación acerca de una red de tráfico de migrantes. Esta red comienza a ser analizada por las autoridades de varios países en un mega operativo que se conoció como Operación Mesoamérica. Ya era hora de ponernos manos a la obra. Reuniendo la información de todos los países pudimos darnos cuenta de mucha información. Se descubrió que por este recorrido cada migrante pagaba a la red criminal hasta $25,000. La gente se ponía en riesgo, porque nos dimos cuenta que una vez que llegan a México, quedan a merced de grupos de criminales que los obligan a traficar drogas a Estados Unidos. Era un precio muy alto que pagar. En Honduras ya se había identificado 2 miembros claves de la organización. Uno era el empleado de migración y el otro el de la empresa de transporte. El tiempo apremia y es necesario identificar a los demás cabecillas de esta banda. Ya con indicios suficientes y con la autorización de un juez, pudimos solicitar la aplicación de la ley de escuchas. La ley de escuchas es una herramienta clave para realizar nuestro trabajo. Estas medidas han servido para la captura de importantes miembros de bandas criminales y aparte de eso para esclarecer juicios mediante pruebas anticipadas. Las escuchas telefónicas son necesarias para la captura de secuestradores, bandas de lavado de dinero y otros delitos que el crimen organizado realiza. Eso vino en un paquete de reformas en el 2012 y le puedo asegurar que es una de las herramientas más efectivas que hay. Así dio paso a la investigación de estas personas. Ahí la cosa cambió. Con la voluntad del gobierno para lograr estas reformas, hemos podido lograr grandes avances en la investigación. Fue algo que nos llevó más de 15 meses de trabajo y más de 25,000 escuchas telefónicas. Teníamos un método de escucha telefónica que nos permitió llegar a hacer toda la estructura a nivel de Mesoamérica, y en Guatemala la Fiscalía con los analistas analizó alrededor de 25,000 escuchas telefónicas. Lo que los investigadores descubrieron fue asombroso. Lo primero es que los migrantes venían de más lugares de los que creíamos. Provenían de países de África, Asia, América del Sur, islas del Caribe y también de Nicaragua, Panamá y El Salvador. Todas las organizaciones locales proveían de refugio, comida y transporte y podían transportar alrededor de 150 personas mensuales. Y no pasaban de un solo, tenían que esperar días, semanas, hasta meses para pasar. En Panamá se tenía el conocimiento de que una persona de origen colombiano, una mujer para ser más exactos, y ella era la que daba refugio a estas personas. En Honduras dimos con las 2 redes de Leo 28. A una red se le dio el nombre de Oscar
y era liderada por 3 personas, operando desde Guasaule hasta Ocotepeque. Santos Hilario Cepeda era el hombre más fuerte de la red aquí en Honduras. En el país se le conocía como Oscar. Él coordinaba el traslado de los migrantes a través de la frontera. Los migrantes al llegar a Choluteca eran trasladados y entregados a Nidia Cepeda. Ella tenía la responsabilidad de llevarlos desde Choluteca hasta Cofradía Cortés en un lugar que se llamaba Casa Quemada. De ahí el grupo era recibido por el señor Marco Noé Portillo, encargado de llevarlos hasta Esquipula, Guatemala. La otra estructura se conocía como Pinino. El líder de esta agrupación era Luis Felipe Álvarez, quien residía en el municipio de El Triunfo, Choluteca. Ambas redes utilizaba a 3 empleados del Instituto Nacional de Migración en Honduras, quienes les facilitaban el trámite de salvoconducto en pocas horas. También descubrimos que muchos cambiaban sus nacionalidades para poder extender sus salvoconductos. Pinino era clave para los investigadores. Su base era El Triunfo, Choluteca, cerca de la frontera de Guasaule. Se trasladó personal a la zona sur para realizar la ubicación de Pinino. Visitábamos las casas, caminábamos y caminábamos, pero aún así no pudimos dar con él. Con mis compañeros decidimos descansar en una pequeña pulpería de ese municipio y ver qué otras opciones teníamos. No había rastro de Pinino, o simplemente la gente no quería dar información. De repente, mientras conversaba con mi compañero, él me dio un pequeño golpe y ahí fue cuando me señaló con la boca. El tal Pinino apareció frente a nosotros. Luis Álvarez, conocido como Pinino, ve a los detectives y se dirige hacia ellos. Con mirada fija, los agentes no saben cómo reaccionar. El señor vino y le dijo a mi compañero: yo a usted lo conozco. Efectivamente, me lo encontré y me asusté. Pero le seguí la corriente, lo saludé. Hey, don Luis, ¿cómo ha estado? Afortunadamente, el inspector había sido confundido con alguien más. Lo habían confundido con el hijo de un cliente de Pinino con el que tenían negocios de ganadería. Como tenía conocimiento de su perfil, le pude seguir la plática. Porque si no... Todo parecía marchar bien hasta que Pinino hace una invitación. Pinino nos invitó a ver un nuevo ganado que él compró. No sabíamos si se trataba de una trampa o en verdad él había confundido a mi compañero. ¿Será posible que Pinino se dio cuenta del engaño? Los detectives no tenían muchas opciones. Tenía que jugármela, porque era eso o dar marcha atrás. Pero lo iba a dejar lleno de dudas. Tuvimos que acceder para no levantar sospechas. Al momento que iba a abordar el vehículo que los transportaba, Pinino le dice al detective que se vaya con él. Debo de reconocer el valor de mi compañero. Se subió a un carro de un sospechoso y aún así estando encubierto. La incertidumbre aumenta a medida que el vehículo avanza. Ese hombre hablaba hasta por los codos. El problema iba a ser cuando no supiera qué responderle. Luego de avanzar unos kilómetros, el vehículo que conducía Pinino se desvía hacia una hacienda y se parquea. Yo lo seguí discretamente. Me aparqué detrás de ellos, cargué mi arma y me bajé del vehículo. Yo me fijé que habían hombres fuertemente armados y eso no es normal para una persona que solo se dedica al ganado. Cuando llegamos, también vimos varios lugares que podrían servir de refugio para los migrantes. La operación había salido mejor de lo esperado. De repente él me pregunta algo sobre mi supuesto padre, pero yo no tenía la más mínima idea de qué responderle en ese momento. Todo parecía indicar que el agente estaba a punto de ser descubierto. Yo al mirar que mi compañero no respondía, tenía que hacer algo para evitar que fuéramos descubiertos. El ambiente se ponía cada vez más tenso y Pinino esperaba la respuesta.
En el momento que mi compañero contesta la llamada, yo aprovecho para hablar con Pinino y distraerlo. En ese momento yo me inventé una plática ahí de cosas de tubería. Cuando yo estaba hablando con Pinino, llegó mi compañero y me dijo, vámonos, que se estalló un tubo madre. Los agentes se despiden de Pinino, quien seguía pensando que los agentes eran empleados del SANA-A. Claro, esto ahí fue. Así pasó de verdad. Cumplimos el objetivo. Ya sabíamos dónde estaba ubicado Pinino. Y en Guatemala había surgido nueva información. Finalmente se había identificado a Leo 28. En una operación conjunta, las autoridades policiales de Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Panamá preparan un duro golpe a la organización más poderosa de tráfico de migrantes que opera en la región. Honduras, por su parte, sigue investigando a todos los sospechosos de la organización. Pero el avance más importante fue la identificación del principal cabecilla de estas redes, Leo 28. Las autoridades de Guatemala hicieron un seguimiento de un ciudadano pakistaní que tuvo una entrada irregular en el país. Había sospecha de robo de pasaporte. No supo contestar dónde se iba a quedar, dónde se iba a hospedar, y tampoco supo decir la procedencia de una gran cantidad de dólares que traía en su poder. Se supo que el ciudadano estaba en contacto con el número asociado a Leo 28. Descubrimos que no solo estaban en comunicación, también que se iban a reunir en la ciudad de Guatemala. Y así fue como llegó a un hotel lujoso en la zona 10 de Guatemala. Este sería la primera identificación visual de Leo 28. Se tomaron fotos y se pudo averiguar por fin el nombre de la persona que es la cabecilla de la organización. Él se llama Luis Leonardo Mejía López. Él es de pasaporte guatemalteco. Pero investigaciones posteriores revelaron que no era su verdadero nombre. Este hombre se hacía pasar por guatemalteco, pero su verdadero nombre es Leonardo Mejía Pasapera, de nacionalidad peruana. La investigación reveló que Pasapera armó la estructura de las redes en Panamá, Costa Rica, Honduras y El Salvador. El líder de la estructura recibía $1,000 por cada migrante. Ya faltaba poco para la caída y captura de toda esta banda criminal. Pero los agentes enfrentaban otros retos. La operación debía ser simultánea, o se corría el riesgo de que algún miembro de la banda alertara a los demás. Corríamos el riesgo de poner en peligro la vida de ciudadanos extranjeros, pero ya teníamos fechas, iba a ser a finales de junio. Pero casualmente, en junio de ese año, hubo 2 incidentes que pusieron en riesgo toda la operación. El 1 de junio, en Nicaragua, Santos Hilario Cepeda fue detenido y acusado por tráfico de migrantes al trasladar a 8 personas originarias de Nepal. Fue detenido en el sector de un mercado, cuando llevaba varias personas en diferentes taxis. Los llevaba hacia la frontera de Guasaule y su intención era pasarlos por puntos ciegos. Lo que no sabía era que la policía andaba tras él. En este caso, fue la policía de Nicaragua trabajando por su propia cuenta. Nuestro temor era que se pusiera sobre aviso a toda la red. Pero a los días siguientes, la red continuó su actividad normal. La fecha se mantuvo para el 28 de junio, sin embargo, pasó otra cosa. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, FESCO, había recibido de forma anónima una denuncia. La denuncia mencionaba que una persona conocida como Chendo era quien lideraba una red que trasladaba personas de manera ilegal a Estados Unidos. Había una red más operando desde el sur del país hasta la frontera con Guatemala. Nosotros ya estábamos al tanto de esta banda, pero había una decisión que tomar para no afectar la operación Mesoamérica. Teníamos que decidir. Había sentido de urgencia, porque se sospechaba que esta nueva banda tenía un grupo de mujeres y las obligaba a prostituirse. Estas personas estaban abandonadas a su suerte y hacían lo que querían con ellas. Se decidió actuar, porque había demasiadas personas en riesgo. Después de que salían de las fronteras era imposible seguirles el rastro.
Había reportes de gritos y llanto en la noche. Uno no sabe qué es lo que le estaba pasando a esta gente. Los agentes y las autoridades de Fusina tomaron una decisión: desmantelar esta red lo más pronto posible. Entre más investigamos, nos dimos cuenta de que esta banda tenía años de estar funcionando y que con el tiempo había crecido bastante. Rápidamente se armó un caso no solo por trata de personas, sino que también por lavado de activos. Había surgido la Operación Coyote. Lo que hicimos fue trabajar coordinadamente y de manera fulminante. En la madrugada del 10 de junio, las autoridades se apersonaron a distintos puntos de Honduras. El Ministerio Público, FESCO y ATIC dirigieron y ejecutaron toda la Operación Coyote. Esto fue 18 días antes de la Operación Mesoamérica. Se realizaron 4 allanamientos, 2 en Danlí, El Paraíso, 1 en Tegucigalpa y otro en La Lima, Cortés, con el propósito de ejecutar 8 órdenes de captura. Como coyotes les cayó el Ministerio Público y la policía en Honduras a estos 7 mafiosos que lideraban una red internacional que se dedicaba a llevar personas de manera ilegal a los Estados Unidos. Los allanamientos y patrullajes se iniciaron muy temprano en Copán, Tegucigalpa y Danlí, decomisando 12 bienes entre viviendas, terrenos y varios vehículos, además de varias cuentas bancarias. La banda, que tiene tentáculos en Honduras, Estados Unidos, Guatemala y México, le cobraba a cada persona de $5,000 a $11,000 para llevarlos ilegalmente a los Estados Unidos, y al ser capturados llevaban a 82 inmigrantes, 32 hombres, 23 mujeres, 14 niños y 13 niñas. Esto lo que nos demuestra es una coordinación efectiva entre todas las oficinas del Ministerio Público, la Agencia Técnica de Investigación, la Dirección de Fiscalías y las otras policías que nos han hecho acompañar en esta operación. Contaron también con el apoyo de agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión y también con agentes de la Policía Militar. Detuvimos a 7 personas miembros de la banda. Uno de ellos era Germán Rosendo, alias Chendo, el líder de la banda. Lo más importante fue la liberación de 23 mujeres, 32 hombres, 14 niños y 13 niñas. Las autoridades y operadores de justicia se habían anotado un éxito más contra el tráfico de personas. Pero este éxito pondría en riesgo a la Operación Mesoamérica. Operación Coyote, realizada en Copán, Cortés, El Paraíso y Francisco Morazán, dejó varias capturas. La supuesta banda dedicada al tráfico de personas hacia los Estados Unidos, liderada por Germán Rosendo Romero Rodríguez, alias Chendo, en la residencia Francisco Morazán, se capturó a su compañera de hogar, Dulce Jazmín Guerrero, asegura el director de la Agencia Técnica de Investigación. Después del éxito de la Operación Coyote, estábamos en incertidumbre, pues no sabíamos si los habíamos alertado, pero creo que hicimos lo correcto. El golpe al tráfico de personas en Honduras fue algo que no pasó desapercibido para la organización de Leonardo Pasapera. Al final era un negocio muy grande y no lo podían parar. Así que el negocio tuvo que seguir. Leonardo Pasapera también fue víctima de su propio éxito. También la Operación Mesoamérica seguía firme, muy segura. Combatir una red tan grande como la formada por Leonardo Pasapera requirió coordinar esfuerzos a nivel local y regional. Es por eso que la Fiscalía de Guatemala, en conjunto con la Fiscalía de Honduras, de El Salvador, de Panamá y de Costa Rica, organizaron este mega operativo. Hablamos de más de 16 allanamientos y más de 40 órdenes de captura por toda Centroamérica. La fecha era la misma. Era el 28 de junio y decidimos que iba a ser a las 8 de la mañana. Ningún país podía adelantarse ni con capturas ni con allanamientos. Era muy probable que alguien como Leonardo Pasapera estuviera muy alerta debido a lo que había sucedido recientemente. Al parecer sí fue un aviso, porque detectamos una baja en sus actividades. Ante la posibilidad de que estuvieran alertas, las autoridades decidieron ejecutar las órdenes de captura en el menor tiempo. No teníamos mucho tiempo. En 1 hora debíamos hacer todas las capturas y el allanamiento. Nosotros estábamos trabajando como un relojito suizo para desarticular a la estructura al mismo tiempo
en todos los países. En el operativo en Honduras participaron Fiscalía Especial de la Niñez, la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC, con el apoyo de la Dirección Policial de Investigación DPI y la Unidad Transnacional de Investigación Criminal UTIC. Una vez en posición, las autoridades esperan la hora indicada. Aquí en Honduras los operativos fueron solo en los puntos importantes, que es Choluteca, Tegucigalpa, San Pedro Sula y Ocotepeque. La hora se acercaba. Cuando llegó la hora teníamos que actuar de forma muy rápida para no darles tiempo de alertar a todos los demás. Y así fue que en un momento comenzamos a recibir información de toda Centroamérica y México. La Policía Nacional de Panamá detuvo a 7 personas en un rascacielos de un área exclusiva de la capital. En Costa Rica, capturaron a 2 individuos y llevaron a cabo 2 órdenes de allanamiento. En Guatemala se hizo un gran operativo para detener a Leonardo Pasapera, quien cayó junto con un agente policial corrupto. 9 personas fueron capturadas este martes señaladas de integrar una banda dedicada al tráfico ilícito de personas. Entre los capturados está el supuesto líder identificado como Luis Leonardo Mejía López, de nacionalidad peruana. Según investigaciones, esta red opera en varios países del área con el objetivo de trasladar personas a Estados Unidos. Leonardo fue montado a la paila de la policía y él iba muy tranquilo platicando con los agentes. En Honduras, la primera captura fue para el señor Wilmer Padilla, el administrador de la Agencia de Transportes. En las últimas horas ha sido capturado un empleado de una empresa de transporte en Comayagüela, esto producto del operativo Mesoamérica. Otro de los capturados fue Pinino. La última captura fue dentro de las instalaciones de migración y extranjería. Nadie se lo esperaba. Se han hecho varios allanamientos este día desde muy temprano en la zona sur, en Choluteca específicamente, en Tegucigalpa y también en Ocotepeque, y entre las personas capturadas están 3 empleados de migración. Ellos son Helio Martín González, Freddy Fernando Hueso y Óscar Alfredo Flores Zavala. Ellos, como le decía, son empleados del Instituto Nacional de Migración y, de acuerdo a las investigaciones que se llevaron a cabo, recibían instrucciones de personas que se dedicaban a este tráfico de personas a fin de emitir constancias a los migrantes en un tiempo preferencial, y por ello estaban recibiendo entre 5.000 a 20.000 empiras por cada persona que ellos daban estos documentos. Habían tardado menos de 40 minutos. Ellos retenían los pasaportes de las personas para poder garantizar los pagos, pero todo se les dio vuelta porque esa fue nuestra evidencia para poder atraparlos. Se golpeó de manera eficaz en cada uno de los países donde estaba la operación Mesoamérica. Gracias a las capturas y allanamientos, el tormento de muchas personas llegó a su final. También encontramos y rescatamos a personas en cautiverio y en condiciones inhumanas. Cuando llegaron la policía, los agentes, yo sentía que ya había acabado todo, ya había terminado mi pesadilla. Fue un éxito que abrió un nuevo horizonte para futuras alianzas en la región y combatir este tipo de delitos en forma conjunta. Esto también ha sido el resultado de las autoridades buscando grandes cambios, haciendo nuevas estructuras legales para combatir la criminalidad. Mis felicitaciones, mi reconocimiento, mis respetos al señor Fiscal General de la República, a todo el equipo de dirección de fiscales de las fiscalías especializadas, a la Agencia Técnica de Investigación Criminal, en fin, a todos los que han participado en esta operación sumamente exitosa. Se continúa avanzando. Hay cambios significativos. Nuevas fuerzas de seguridad, nuevas leyes, se mejoran las estructuras, las cosas van a mejorar. Lo más impresionante fue la gran coordinación que hubo en todos los países. Desarticulamos la red más grande de tráfico de migrantes de la región. Los delincuentes tienen que saber que tarde o temprano tienen que pagar por todos sus delitos. Mesoamérica
creó grandes alianzas, lo que nos demostró que podemos conjuntar fuerzas para poder resolver problemas importantes que nos atañen a toda la región. Una vez más, quedó comprobado que el brazo de la justicia no conoce fronteras. Operación Mesoamérica solo es un paso de muchos que se van a dar en materia de operativos, y también es un claro mensaje de que la ley no necesita pasaportes para perseguir a los que se atreven a violarla. La próxima semana, en Expedientes Criminales. En septiembre de 2010, una zapatería fue el escenario de un acontecimiento terrible. Fue algo que conmocionó a Honduras. $17 muertos fue el saldo de esta masacre. Nadie quería hablar, pero hombres y mujeres valientes se unieron para descubrir la verdad y atrapar a los autores de esta masacre en la zapatería. Esto es Expedientes Criminales.